Su esposa empezó partiéndole platos en los pies, rompiéndole la ropa y quebrándole sus pertenencias, como lociones, CDs. Luego le lanzó tinto caliente en la cara. Durante 35 años, Jaime soportó maltratos físicos y psicológicos de parte de la madre de sus hijos, quien solo se conformaba con humillarla, sino que también con golpearla. Jaime prefirió callar, pero las cosas cada vez empeoraban más. Ella lo insultaba cada que podía. No la denuncié ni me separé por mis hijos, pero mi esposa se volvió muy agresiva, me tiraba las cosas, me pegaba puños y manotazos. Cada que él le reclamaba una infidelidad, ella respondía con malos tratos. Una vez lo siguió hasta la puerta y lo golpeó por la espalda. No fui capaz de responderle con palabras, pero me sentí tan herido, tan frustrado, que me fui callado a pasar el veneno a mi trabajo. A Jaime le tomó 35 años dejar a su esposa. Si no lo hubiese hecho, cree que estaría muerto. Ella le bajó la autoestima y para justificar su infidelidad les decía a sus amigas que él era homosexual. Además, lo hacía quedar mal en público y hablaba mal de él delante de sus hijos y allegados. La misma cultura machista tiene la idea de que las mujeres molestan mucho y echan cantaleta. El hombre que se tiene y se siente abrumado por su pareja cree que hay que aguantarla por naturaleza. Con esa introducción comenzamos nuestro cuarto módulo de intervención en violencia de género. Ya hemos visto cosas tan difíciles en Colombia a raíz de toda la violencia que se ha generado en mujeres que es necesario hacer algo, pero ¿qué pasa con los hombres? Hay que mirar también qué es lo que está sucediendo y así como ese relato, un relato de un hombre de Medellín que ha sufrido a manos de su mujer, pasan muchas y muchas situaciones también en nuestro país y alrededor del mundo, así que hay que denunciarlo. Vamos a ver el día de hoy todos los factores que hay que tener en cuenta para la intervención. Puede que estén enfocados muchos de esos estudios en mujeres, pero no olvidemos que de base igual son factores que podemos tener en cuenta para hacer terapia con hombres, así que vamos a comenzar revisando qué tipos de violencia existen, teniendo en cuenta todos los factores de riesgos que ya habíamos visto en anteriores módulos, toda la información que teníamos acerca de cómo generar una ruta de atención adecuada y demás. Lo primero que hay que ver es la respuesta a la violencia y la relación que se establece con el profesional. Puede que esa respuesta a la violencia sea de ira en ese paciente que tenemos, puede que sea una respuesta donde encontramos un paciente que no quiera hablar, que genere un mutismo, alguien que no quiera dirigirse a nosotros. Entonces esa relación que va a tener en el momento con su terapeuta es muy importante. Podemos encontrar que va a ser de alguna manera u otra cercana en muchas ocasiones, un paciente entonces muy colaborador que nos va a contar todo lo que queramos, distante entonces que va a ser un poco desconfiado con todo lo que preguntemos, obediente que absolutamente todo lo que le digamos va a hacer caso y va a entender que va a ser por su bien quizá, o nos va a más bien manifestar que de pronto incluso agradece ese tipo de colaboración, como está también el paciente hostil que nos puede decir que no nos metamos en sus cosas, que no quiere que le hablemos de eso, o que si viene acá no es para que lo ataquen ni nada de eso. Puede que suceda aunque tú no lo estés haciendo, hay miles de posibilidades. Podemos encontrar una persona que también llegue llorando, desbordada, no sepa cómo controlarse y pues quiera sencillamente solo que la escuchen, más no que le den soluciones ni le hablen, que esté como si no estuviera en la realidad, o sea que encontremos en ese examen mental que está un poco embotada, que está un poco ida, elevada, como si no estuviera en este momento, en el aquí, en el ahora, alguien que niega incluso todo lo que le está sucediendo, o aquella persona que está como entre una ambivalencia, ¿no? Así que es muy importante revisar
bien qué tipo de paciente tenemos y también cómo hacer para que en sus futuras sesiones se pueda hacer el manejo de esa actitud. Revisar el grado de conciencia que tiene el paciente, pero no me refiero como a la conciencia de saber a dónde está o si está orientado o no. Me refiero al hecho de que el paciente pueda estar consciente de que padece un maltrato físico. ¿Por qué lo digo? Se da y se ha investigado mucho sobre el tema, se ha visto que las personas en muchas ocasiones no son conscientes de que todo lo que está pasando es un tipo de violencia, sino que ya es tan normalizado que pues realmente no lo consideran como un maltrato. Así que si esas personas no son conscientes de que están siendo maltratadas, nuestra labor incluso como profesionales de la salud mental es hacerles entender que están siendo maltratadas de alguna manera para que se acepte en ese momento esa realidad y pues se pueda generar algún tipo de cambio, si no va a ser muy complicado. También debemos revisar el tipo de violencia, tipo y gravedad. Ya en algún momento hablamos de eso, pero hay algo que es claro y es que no se puede intervenir de la misma manera en alguien que solo ha sido violentado, por ejemplo, con el hecho de ignorarle, el no hablarle, el no contestarle, alguien que ha sido violentado solamente emocionalmente, psicológicamente, a alguien que ya de pronto tiene una historia de violencia, incluso desde muy pequeño, donde sus padres de familia o sus cuidadores no saciaban como esas necesidades básicas o incluso lo golpeaban. Podemos tener un paciente que tenga esa historia o un paciente que ya sea agredido varias veces, de pronto por varias parejas o por varias personas, incluso que tenga o vea esa violencia generada en su trabajo, pero también una violencia de género en su casa. Así que tenemos que revisar con qué frecuencia se da la violencia, qué tan grave es la violencia, si hay violencia física, por ejemplo, la persona ya tiene en su mente que pudo llegar a morir en algún momento en el que alguien lo agredió tan fuerte que tuvo que parar en un hospital e incluso en muchas ocasiones quedar en coma por largo tiempo, pues no hacer ese mismo tratamiento para todos los casos. Recordemos que cada caso es único, cada caso vamos a tener que revisarlo con mucha cautela y si hay alguien que esté viviendo una violencia crónica, pues va a tener un proceso muy diferente a alguien que haya vivido una violencia como muy leve y muy breve. Así que es obviamente algo que hay que revisar con mucha cautela y mucha conciencia de que se debe dar un cambio, pero un cambio generado por la misma persona. Básicamente por lo siguiente, puede que esa violencia de la que estamos hablando no produzca el mismo daño en todos, depende mucho de la capacidad de afrontamiento que tengan, depende de cómo se haya construido la persona, cómo manifieste o haya construido su esquema mental acerca de la violencia, todo pues el discurso frente al machismo, frente al feminismo y frente a todo lo que conlleva, cómo me tengo que comportar y demás. Ese significado tan fuerte que adquiere el hecho de que me violenten o de que sea maltratado, de que me puedan o no agredir, de que me puedan o no alzar la voz, de que me puedan controlar o me puedan en algún momento de pronto golpear. Todo eso va a marcar mucho al paciente. Inevitablemente vamos a conocer su historia y vamos a tener que conocer qué es lo que piensa acerca de la violencia, qué es lo que piensa acerca de cómo se construye una relación basada en violencia, porque puede que realmente estén tan acostumbrados a eso y que por eso también permanecen ahí y no tienen otras opciones, no se les ha dado en la vida una opción más allá de vivir en abuso, así que es muy complicado el hecho de que ellos manejen esa codificación relacional de todos sus sistemas y de cómo incluso hasta el mismo gobierno, incluso el mismo jefe, la pareja, la familia,
justifica la violencia por la que se está pasando y no se le da la importancia requerida. Así que si esa persona fue criada en un ambiente violento, en un ambiente conflictivo, donde aprendió que esa era la manera de comportarse, va a ser mucho más difícil salirse de ese esquema y mostrarle otra realidad y decirle que realmente hay otra posibilidad de vivencia donde se merece el respeto, donde se merece el ser realmente querido, y no que el amor vaya en conjunto con un golpe, ni con una agresión, ni con un control, y tampoco, por ejemplo, con el control económico que se suele ver mucho en la violencia de género. Lo otro es que para muchas personas el hecho de que, hablando por ejemplo de las parejas, de que tú le digas que puede haber una separación, va a ser algo muy pesado, muy importante y algo que va a marcar mucho. Así que hay muchas de las mujeres que denuncian, muchos de los hombres que dicen, sí, yo denuncio, pero es que yo no quiero consecuencias para esa persona. O sea, una cosa es que yo no quiero que me vuelva a golpear ni me vuelva a agredir, pero yo no he pensado en separarme, y mucho menos he pensado de pronto que esa persona pueda ir a la cárcel por hacerme eso, precisamente porque hay una ambivalencia, ¿no? De me golpea pero es que yo lo quiero, o me golpea pero es que yo la quiero y me trata mal, pero pues yo me aguanto porque igual es mi familia y yo tengo ese concepto de que tengo que seguir con esa persona porque hasta viejitos juntos, algo así. Entonces realmente esa separación genera mucha ansiedad, va a generar en las personas el nerviosismo típico de cualquier separación, incluso por ejemplo un niño con la madre, precisamente porque existe un apego en el tema de las parejas. Existe ese apego en el que esa persona pues de algún otro modo me acompaña en cualquier momento de la vida, tiene sus cosas bonitas y por eso estoy con él o con ella. Entonces va a ser necesario mirar en terapia, incluso incluirlo muy claramente como dentro de toda la intervención, pues el significado que se tiene tanto de sí mismo como el significado de estar con el otro, de darse al otro, de el por qué se está acá pues en el mundo, como de revisar un poco ese propósito, aparte de todo ese sistema y la construcción de violencia que se ha generado, y revisar definitivamente pues qué consecuencias hay de fondo de esa historia de violencia que tiene la persona. También es necesario revisar a qué le teme, porque puede que la persona no le tema realmente a la separación, no le tema a que su jefe la despida, sino incluso le pueda temer a su propia reacción, a la propia reacción, a la vergüenza, al que las personas conozcan su historia, a las represalias que puede tomar esa persona contra ella. Hay que mirar a qué le teme y digamos también hasta dónde está dispuesta a llegar con todo esto, porque hay muchas personas que denuncian y de pronto inician un proceso psicológico y, como lo vamos a ver más adelante con algún modelo, recaen y nuevamente comienzan el ciclo. Así que es necesario precisamente pues que haya una adherencia al tratamiento, que esa persona realmente sienta un compromiso con sí misma y pueda salir adelante. Y acá vamos a todo el tema de los recursos de afrontamiento. Ya miramos los factores de riesgo, ya miramos que las personas tienen ciertos factores que nos van a hacer pensar que de pronto puede tener ese riesgo de correr algún tipo de maltrato, pero también encontramos que las personas que pues han pasado por tipos de maltrato pueden tener ciertos factores que les van a ayudar, factores como cuáles. El hecho de que de pronto tengan un apego seguro, puede que no sea con su pareja, sino por ejemplo con sus papás, de que hayan generado cierto tipo de actividades que les permitan controlar impulsos, que les permitan controlar sus emociones, que tengan mayor expresividad emocional. El hecho de que tengan, por ejemplo, el inicio de un proceso terapéutico se puede considerar también como un recurso que se les está generando para que puedan afrontar esto. El que
se miren a un espejo y puedan tener una autoimagen buena de sí mismos a pesar del maltrato. Quizás un poco complicado entender cómo se dan estas ambivalencias también, pero se encuentran personas que incluso pues han sido educadas en su autoestima, que a través del tiempo han tenido una autoestima muy alta, una autoeficacia muy alta, y que en el momento en que se encuentran con una persona que los agrede, que los maltrata, se salen rápidamente de ese ciclo, y aunque los afecta, puede que no los afecte igual como a una persona que desde pequeña tuvo una baja autoestima, incluso que pudo pasar por temas muy difíciles en el colegio. Así que todos estos recursos que tiene la persona nos van a servir para que se haga una transformación, una potencialización en el momento de la intervención y ayudarlo pues a que salga adelante de una forma más efectiva. Ahora, ¿cómo evaluamos esas consecuencias pues que se han dado por todo el maltrato? Ya vimos que una de las primeras pruebas que podemos aplicar es la de personalidad, pero también tenemos que valorar qué consecuencias ha generado toda su historia de maltrato físico, psicológico, económico, etc. Para evaluar esto podemos revisar también varias pruebas que tengan que ver con las consecuencias que ya miramos en algún módulo, que ya estuvimos viendo. Pruebas que nos den cuenta, por ejemplo, de la depresión, de cómo está la autoestima de la persona, la ansiedad de la persona y su capacidad de adaptación. Acá les traigo el test de la figura humana, como pueden ver, y básicamente se muestra ahí en pequeñito, es el hacer o que se le diga a esa persona que tiene una hoja blanca con un lapicero, número 2, y que tiene que dibujar una figura humana. Básicamente lo que vamos a hacer nosotros es revisar qué tipo de conducta tiene en el momento de hacer el dibujo, mirar cómo está estructurado el dibujo, en qué posición, cómo es, si es grande, pequeño, si tiene muchas rayas, líneas sobre línea, sombras, los ojos. Vamos a mirar parte por parte del cuerpo, el contorno, absolutamente todo se va a interpretar de este dibujo. ¿Y eso de qué nos va a dar cuenta? Básicamente podemos ver el tema de la ansiedad, podemos ver el tema de la autoestima de la persona, cómo se ve o cómo es su imagen, ¿no? Porque normalmente tú le dices dibuja una figura humana, se dibuja a sí misma, pero puede que no se dibuje a sí misma, puede que dibuje al otro, incluso puede que nos llegue a dibujar a su propio agresor. Así que es una prueba que nos va a servir mucho, incluso para el momento en el que se tenga que hacer algún tipo de confrontación con la persona. Mostrarle lo que dibujó es una prueba proyectiva que funciona muy bien para ver también esas cogniciones que tiene frente a varios momentos pues que han pasado por ese mismo maltrato, varias consecuencias que tiene. Tenemos que revisar todas las cogniciones postraumáticas que tiene después de los eventos que hayan sucedido, y obviamente el abuso y la dependencia a drogas. Entonces, si tú te encuentras con un paciente que de pronto después de hacer X o Y pruebas te dice hay algo que me suena que tiene depresión, es mejor obviamente tener una herramienta que nos diga si la tiene, pues para poderle dar un mejor manejo. Así que les recomendaría, por ejemplo, el test de depresión de Beck, porque es una herramienta muy buena, les va a dar muchas respuestas de las que necesitan y van a poder como tal dirigir el tratamiento a donde debe ser. Igualmente pueden manejar un STAI, que es una prueba dirigida hacia adultos, una STAI de ansiedad de estado rasgo. Básicamente se revisa eso y podemos ver si esa ansiedad es algo latente, es algo frecuente y algo que incluso pueda venir antes del maltrato, o es algo que de pronto solamente se está dando después del hecho traumático o de la violencia, porque recordemos que hay muchas personas que incluso pueden ser maltratadas solo una vez. Puede que sea fuerte, puede que no, pero esa sola vez les puede hacer mucho daño, o incluso con esa sola vez pueden tomar la decisión de salir de ahí, así como otras pueden durar 35 años, como le pasó a Jaime. Entonces, tomar esa decisión y decir, yo, por ejemplo, voy al psicólogo y me siento mal, necesito hacer algo. Así que este tipo de pruebas nos va a dar
muchas respuestas frente a la ansiedad y a la depresión, también a cómo afronta realmente esos eventos traumáticos la persona. Igual acá tenemos una prueba, el manual, la fotografía del EGECT-5, y es básicamente una prueba de evaluación para el estrés postraumático. Pueden ingresar a Tradiciones, ver básicamente el manual, cómo es la prueba más o menos. Los invito también a que se revisen pues todas las del Centro Psicológico Íntegra, que les pueden favorecer para el momento de hacer la intervención y la evaluación. Ahora, para continuar con todo el tema de intervención, después de ver ese tipo de consecuencias, vamos a tener que centrarnos en las fases de la violencia. Básicamente porque sí, no todas las consecuencias son las mismas, pero también hay ciertas fases que nos van a marcar la intervención. No es lo mismo que una persona esté en una formación, una fase de tensión, a que esté en una fase de reconciliación, ¿sí? O que esté en su estado medio. Así que vamos a desmenuzarlas un poco para que tengamos en cuenta en el momento de la intervención qué sería lo que debemos hacer. Para comenzar, tenemos que en la fase de tensión está todo el tema de formación de esa tensión. Entonces es como yo me acabo de conocer con mi pareja, o me acabo de conocer con la persona, no sé, mi jefe, o aquella persona que más adelante se convierte en mi agresor. Y de un momento a otro comienza a aumentar el conflicto. Yo en el momento pienso que tengo un locus de control interno, o sea que yo con mis palabras, con mis actuaciones, puedo hacer y controlar todo lo que se está generando, puedo controlar a ese otro y puedo hacer algo bueno en la situación que se está generando. Si ya se ha agredido, si ya ha habido abuso físico, psicológico, esa persona puede incluso pensar yo puedo aguantar más porque me siento capaz de aguantar más, y eso es algo que ya va a pasar pronto, ¿sí? ¿Qué sentimientos se van a dar en esta ocasión? Puede ser tanto angustia como miedo. Así que en esta fase nosotros nos tendríamos que concentrar en ver, por ejemplo, si esa persona acaba de llegar a consulta y si está en esta fase, ¿qué es lo que podemos hacer para que se dé cuenta de que de pronto puede aumentar? También hacerle ver los riesgos, hacerle ver que no es una situación normalizada, sino que realmente está siendo violentada, porque entonces en esta fase probablemente no esté siendo consciente de que está siendo maltratada. Ahora tenemos como segundo paso la fase de agresión. La fase de agresión básicamente es cuando estalla la violencia, entonces es en el momento en que una mujer o un hombre decide denunciar y dice ya no puedo más, necesito la ayuda de alguien, va, denuncia, comienza a generar su red de apoyo y acepta que está teniendo un problema. Así que en este momento, por ejemplo, es un buen momento para que tomen una intervención y para que se dé, pues ya habiendo tenido como esa conciencia del maltrato, un cambio. Sentimientos que se dan, emociones que se dan en esta fase, básicamente son el miedo, el odio, esa soledad, el dolor que se siente pues al ser agredido, y la impotencia incluso de saber que ese locus de control interno que pensaban tener ya no lo tienen, que realmente eso que viene de afuera es lo que está afectando y que yo no puedo hacer nada para parar. Ahora pasa a fase de reconciliación. Muchas personas llegan hasta esta segunda fase, comienzan tratamiento, siguen la denuncia, salen del ciclo de violencia y listo. Pero hay otras muchas que tienen la esperanza, ¿no? La esperanza de cambio, incluso llegan a pensar en su propia culpa. Entonces, ¿qué hice yo para que todo esto estuviera sucediendo? Y eso hace obviamente que se genere como una confusión mental, llega nuevamente la distorsión, la ambivalencia, y vuelven a ese ciclo de violencia. Se suele ver mucho en las parejas, por ejemplo, que los personajes que agreden comienzan a culpabilizar a sus parejas, las llevan incluso al psicólogo porque de pronto ella es la que está haciendo que esta relación no funcione, o él es el que está haciendo que no funcione, y de alguna manera manipulan o engañan para que esa persona regrese, ¿no? Entonces, yo te golpeé muy fuerte, pero perdóname, realmente no sé, me salí de control, algo sucedió conmigo, pero eso no vuelve a suceder, yo le creo y regreso.
Así que esa es la fase de reconciliación, lo que también es llamado luna de miel, donde la persona pues cree el perdón que le pide el agresor, regresa, se autoengaña, dice sí, todo va a cambiar, todo va a ser bello, y pues se le da otra oportunidad de cambio a la pareja o a aquel que está agrediendo. Como nos damos cuenta, son 3 fases bien diferentes y 3 fases donde tenemos nosotros que tener en cuenta distintos factores para poder intervenir. Ahora también tenemos que ver las áreas de conflicto que tiene esa persona. Puede que realmente no todas las áreas vengan de un conflicto que se da después de la violencia generada, sino puede que sean previas a esa violencia. Así que tenemos que, dentro de esa misma historia de vida de la persona, revisar qué conflictos se tienen, ver, por ejemplo, si maneja o no el tema de comunicación asertiva, si tiene alguna preparación cognitiva en cuanto a la resolución de conflictos, si su autoestima está bien, si no está bien, qué es lo que está sucediendo y qué consecuencias tiene esa persona. Igualmente, si tenemos a un agresor, pues también ver qué áreas de conflicto son las que se están marcando más para poder intervenir sobre estas. El alcance de la intervención, pues en este ámbito es muy importante porque se puede dar en 3 estilos. El hecho de que la persona tenga que hablar tanto acerca de lo que está viviendo en la policía, luego en la fiscalía, luego de pronto con un profesional de salud mental, un médico, hace que incluso llegue a revictimizarse, porque está volviendo a sentir su dolor, está volviendo a pasar por lo mismo de alguna manera, y el hecho de volverse a imaginar en su tristeza, en su dolor, de pronto estar golpeado, sangrando, el hecho de verse como nunca quiso verse, pues hace que se revictimice. Así que es de mucho cuidado que en el momento en que obviamente nos cuente la historia tengamos en cuenta todo lo que ya revisamos anteriormente. Se puede dar entonces la etapa también de que tengamos que intervenir en crisis, dado el caso, por ejemplo, nos llegó una remisión de un momento a otro de una pareja que fue agredida en la calle, o que incluso uno va pasando por la calle y en muchas ocasiones ve a muchas parejas discutir y que se van a los golpes, porque pasa desafortunadamente. O cuando ves de pronto también por la calle a alguien que tiene homofobia o que es misógino y golpea a alguien que es de otro género. Todo esto se ve y realmente también tienes que saber hacer esa intervención en crisis. Para esto recomiendo, por ejemplo, el tema de primeros auxilios psicológicos, porque funciona muy bien en intervención. Recordemos que igual está siendo un tema, por ejemplo, como el abuso sexual o un abuso físico muy grave, es un tema de estrés grandísimo, es un tema que puede generar un estrés postraumático, un estrés agudo, así que es necesario intervenir en esa crisis y hacer que esa persona encuentre de alguna manera las soluciones para salir de ese momento, hacer que vea otro horizonte que no sea solamente el estancarse o resignarse. Por otro lado, pues está la intervención a largo plazo, que eso ya tendría que ver más pues como todo el proceso de intervención que se daría, y pues lo que realmente vamos a ver al principio como de los objetivos que tiene esa intervención con el paciente para que pueda salir de todo esto. Tenemos que dar esa seguridad al paciente, y básicamente con este tipo de tips que se dan acá. El primero es el tratamiento y la prevención de enfermedades. Entonces vamos a ver las consecuencias que tiene y vamos a tratar eso. Asimismo vamos a hacerle entender que hay ciertas necesidades básicas que tienen que ser cubiertas, ¿no? Entonces hay personas que no comen, que a raíz de todo lo que se les está sucediendo pues no pueden dormir, y ustedes saben que, como lo dicen, la mitad de la vida es el sueño. El no poder descansar bien altera cognitivamente mucho a las personas, así que es necesario que duerman, el hecho de que se alimente bien, que haga ejercicio, que se arregle,
que esté bien físicamente, todo el tema del autocuidado básico como bañarse. Así que eso es prevención, hacerle entender que a pesar de todo el maltrato que está sufriendo, necesita concentrarse en sí mismo para poder salir adelante. Tener en cuenta el manejo de los síntomas postraumáticos, así que vamos a revisar si hay una creciente ansiedad, si hay alguna depresión asociada a esto, de pronto la persona se quedó bloqueada, está en estupor, hay algunos olvidos, está afectando su memoria, qué es lo que está pasando con esa persona después del ataque, después de el momento tan fuerte que vivió. El control de los comportamientos autodestructivos. Algo de emergencia, porque encontramos muchas personas que incluso previo a cualquier tipo de violencia o de maltrato ya se lesionaban, ¿no? Entonces practicaban el cutting, por ejemplo, de pequeños y no llevaron eso a terapia jamás. Así que en este momento, cuando están volviendo a tener un proceso tan fuerte, tan pesado, pues ¿por qué no volverme a cortar? Incluso pensar ahora sí en el suicidio, porque ya no estoy manejando esto con tanta calma como en algún momento llegué a hacerlo. Ya los procesos otra vez comienzan a dispararse y yo ya no sé cómo reaccionar ante esto. Así que podemos encontrar muchas personas que incluso se quieran generar daño, así que lo primero que tendríamos que hacer es evitarlo. Y mucho más si encontramos a alguien que sea maltratado y tenga algún tipo de antecedente ya, que incluso podamos encontrar que ha estado en clínicas hospitalizado o algo así por algún tipo de depresión, por algún tipo de intento de suicidio. Inevitablemente pues abordar esos aspectos emocionales, revisar qué hay de fondo, que esa persona pueda expresarse como tal, pueda decirnos lo que realmente está sintiendo. Acá les traigo un esbozo, algo muy pequeño, pero que es muy interesante porque es tan natural y tan cierto que realmente como psicoterapeutas y profesionales en el tema de la salud tendríamos que tenerlo en cuenta. La psicoterapia, al menos al principio, debería resultar reconfortante y tiene que permitir a la víctima liberarse del miedo y de la culpabilidad. Más adelante, cuando el sufrimiento disminuya y la mujer esté más restablecida, se podrá intentar comprender por qué entró en ese tipo de relación destructiva y por qué no pudo defenderse. Como nos damos cuenta entonces, si tú como psicoterapeuta en un primer momento llegas a abordar algo como el por qué esa persona siguió en la situación, pero no has hecho esto tan importante que es abordar el aspecto emocional, pues estás fallando, porque realmente esa persona lo primero que necesita es evocar todo eso, sacar emocionalmente todo lo que está sintiendo para después sí continuar con el proceso, ¿no? No solamente es la toma de conciencia, sino hacer todo un trabajo emocional donde ya pueda sentirme un poco más tranquilo y descargado, seguro, y ahí sí comenzar a dar un cambio. Por eso entonces acá les traigo un modelo muy interesante que encontré, que es de Prochaska y Di Clemente. Básicamente este modelo ha sido usado para todo el tema de consumo, cuando se va a trabajar tanto la prevención como la intervención en consumo de sustancias. Pero hay quienes lo han manejado en temas de violencia de género. A mí me pareció bastante interesante porque definitivamente sí se puede dar. Así que vamos a ver que el modelo de Prochaska tiene varios procesos por los que pueden pasar las personas. No necesariamente pueden quedarse en uno o en el otro, o pueden pasar como si fuera una línea recta y salir de todo ese ciclo, sino que realmente pueden llegar a un punto y devolverse, llegar a un punto y devolverse nuevamente. Así que tenemos, por ejemplo, en la violencia de género, que hay una etapa precontemplativa. Entonces está aquella persona que se encuentra en la fase 1, que incluso piensa que puede aguantar, que no es consciente de que está siendo maltratada, que realmente no hay para nada problema con que la estén maltratando, o piensa que más bien es algo tan normal que para qué yo voy a denunciar o para qué yo voy a tomar acción frente a esto.
Tenemos una segunda etapa que es la contemplación, donde la persona ya llega a pensarse a sí misma como alguien que está siendo maltratada, entonces ya hay un poco más de conciencia del maltrato, de lo que está sucediendo. Entramos a la fase de preparación, donde incluso nosotros como terapeutas ya hemos trabajado las anteriores, ya tenemos ahí una labor bastante grande, pero vamos a preparar a esa persona para que tome acción. Entonces acá la persona ya puede querer denunciar, ya puede querer hacer o contar más bien a sus familiares, y ya no le interesa tanto que la estén juzgando. Puede que se devuelva, ¿no? Nuevamente, como vimos en las fases anteriores. Puede que hable con esa persona y diga, pues sí, no va a volver a suceder, así que me regreso a la primera. Pero puede que siga, y si lo conseguimos, entonces vamos a pasar a esa acción donde la personita va a poder comenzar a generar ciertos recursos de afrontamiento, obviamente con las herramientas que se den en terapia, y vamos a tener que mantener, que es la etapa final, a esa persona para que no tenga una recaída y se nos devuelva todo el proceso, sino que más bien ese proceso de cambio se dé en un cambio real y que esa persona pueda salir de todo el ciclo de violencia, que ya entienda que la violencia de género no puede ser permitida y que ella va a poder salir adelante con ciertas herramientas, cierto apoyo y ciertas cosas tan básicas como la intervención en la etapa de mantenimiento. El hecho de que se vea a sí misma como un hombre, como una mujer maltratada, hace que quiera hacer cambios. Finalmente, entonces, mostramos acá el tema de grupos, y grupos de terapia en violencia de género. Puede que suene un poco extraño, pero se dan y son muy buenos. Primero porque incrementa esa toma de conciencia de que sí estoy siendo maltratada, pero que otro también es maltratado, y que se da y que es algo natural. Lo que estoy sintiendo, que si me siento culpable, ella también se siente culpable, entonces no es solo lo que yo siento, sino que realmente algo está pasando. Y que acá los profesionales pues brindan ciertas herramientas de autocontrol para esa ansiedad, porque todos estos procesos de precontemplación, contemplación, preparación, incluso el mantenerse, en el mantenerse se genera una ansiedad tremenda de precisamente todo lo que está sucediendo y lo que conlleva que otra vez de pronto hables con esa persona que te está agrediendo y puedas tener la recaída. Así que es muy necesario que esas personas tengan unas herramientas claves en autocontrol, ¿listo? Para que puedan seguir adelante y puedan salir de todo lo que les está causando tanto dolor. Los invito entonces para que sigan mirando todo el tema de intervención. Se encuentran en YouTube videos muy buenos acerca de todo el protocolo de intervención de violencia de género, así que los invito a que los revisen y nos veremos en otra oportunidad. Cierro con lo siguiente. Clarisa es periodista y hace algunos días se animó a hacer público los hechos de violencia que tuvo que vivir de parte de su expareja y papá de su hija. «Cállate», me dijo a los gritos mientras me sujetaba del pelo y presionaba mi cara contra la pared. «No sirves para nada, no te atrevas a denunciarme porque te mato. Si le dices a tu familia te hago desaparecer, ¿me entiendes? No tienes idea de quién soy yo, ni Dios te salva de esta». Le dijo eso en más de una oportunidad. Me convertí en una mujer más que no denunció, que me sometió a la manipulación de un hombre que se cree que por tener plata o ser portador de un apellido reconocido le da el derecho de agredir a alguien. Eso contó la mujer y agregó, y así viví los últimos 12 meses que pude aguantar su violencia, sus golpes, su manipulación, su egoísmo, sus mentiras, sus infidelidades, sus borracheras, su vida de consumo desenfrenado. La mujer de 34 años cuenta que además del horror que tuvo que pasar por la violencia de su expareja, ahora lo vive en manos de la justicia. El daño que una mujer sufre cuando una denuncia por violencia de género es interminable. El abuso de jueces que se piensan que por tener un cargo pueden violar mis derechos y vulnerar los de mi hija es terrible. No soy la única que vive en este flagelo. Somos cientos, miles de mujeres
las que somos agredidas por el solo hecho de ser mujeres, las que padecemos violencia en el hogar, institucional, judicial o laboral. Somos miles.